La pregunta dice, explique el concepto de la santidad sin contexto religioso. ¿Y cuál es el proceso siguiente para las estructuras básicas de conciencia del SIMBRE? Bueno, no tenemos... Eso que se quería decir, si me permite, hermano. Sí. Otro aporte, no sé, si no nadie interviene. Ya el doctor Petronio nos ha adelantado un poco sobre esta respuesta. La exposición que nos ha hecho con la respuesta a la pregunta 2, que efectivamente el doctor Petronio tiene esa cualidad de un punto que explica, es como la cábala, que tiene sus raíces y hacia abajo, y nos explica en esencia todo, ¿no? Y agarra parte de lo que... Bueno, este es un todo, en realidad la espiritualidad es un todo, como tenemos el todo del Creador. Sí, efectivamente, si sacamos el contexto religioso de lo que significa la santidad, no vamos a hablar de nuestros santos patrones, Santa Rosa de Lima, que llegaron a ser santo, y San Martín de Porres y otros santos que tenemos y que a nivel mundial también hay, ¿no? De eso no se trata, esta santidad, ¿no? De lo que se trata es de lo que nos explica, y es qué cosa es la santidad, ¿no? O sea, la santidad, según es un estado, pues, ¿no? Es un estado maduro, ¿no? Que nosotros debemos llegar, de alta vibración, ¿no? O sea, porque la vibración es lo más importante que hay en la espiritualidad, ¿no? En nosotros, en el ser humano. La alta vibración significa estar conectado con la divinidad. Significa que está vibrando en sintonía con el Creador, ¿no? Entonces, de ahí parte toda la santidad, ¿no? O sea, tener ese estado de madurez vibratorio, ¿no? Es un estado de que no es un estado absoluto, ¿no? Porque no hay perfección, no hay, así como no se llega nunca a la excelencia en términos laborales, por ejemplo. Nadie es excelente. No lo creo en eso. Tampoco nada es perfecto, solo Dios es perfecto. Igual es la santidad, ¿no? No llegamos a tener esa perfección, sino es un paso previo, como todo en la vida, a la perfección, ¿no? Estamos tratando de llegar, de vibrar, de sintonizar con esa frecuencia, con ese ascenso de nuestra evolución espiritual, para llegar a esa santidad. Eso es como dice, trascender el ego, ¿no? Y donde la parte de inflexión, o sea, la parte importante, el punto de inflexión, como se dice, es nuestro simbre, ¿no? Es nuestro yo espiritual, nuestra identidad espiritual, nuestra identidad real. Yo siempre he querido entender desde el primer día lo que era el simbre, y me costaba mucho. Después entendí que parte de ese nombre simbre venía del nombre, ¿no? Y le sí al nombre. ¿Qué nombre le ponemos a lo que no es ego? Todo lo opuesto al ego. ¿Qué nombre le ponemos? Entonces salió el simbre. ¿Así es, doctor Petronio? Entonces de ahí sale el nombre de simbre, ¿no? Que es lo contrario al ego, que es una cosa que tiene que nacer nuestro, trascender eso, materialismo, ese estado que nos corroe la vida, nos corrompe, nos hace inmorales, nos hace perversos, no fraternos, ¿no es cierto? No altruistas, sino todo lo contrario. Tenemos propósitos perversos, solamente para complacernos nosotros, y no lo que dice el altruismo,
que es el bienestar de los demás, ¿no es cierto? El bien para los demás. Entonces, este estado de santidad es un estado previo, ¿no? al creador, vamos a decir así, ¿no? O sea, no lo vamos a poder hacer. Pero sí salimos de la ignorancia. Salimos de esa ignorancia que nos da el ego, que nos limita el ego, que nos da confusión el ego. No es una perfección total, obviamente, como ya lo estoy diciendo, sino es una parte de nuestro ser que está encaminado hacia el ser único, que estamos yendo hacia el ser único, que Él lo tiene, sí, que Él sí tiene el nivel máximo, ¿no? Pero nosotros estamos en ese camino, tenemos que estar en ese camino, estamos aquí para poder caminar hacia ello. Y ahí esta palabrita que siempre me olvido que la apunto acá, que es la estructura básica de conciencia, ¿no? Es todo, el nombre es muy bonito, estructura básica de conciencia. Esa es la parte principal de la santidad, la estructura básica de conciencia, ¿no? ¿Cómo es, no? Nuestra conciencia, cómo está estructurada nuestra conciencia. Pero tiene que tener una estructura básica, pues, ¿no? O sea, acordémonos ahí, nuestra conciencia, cómo está estructurada. ¿Qué es lo que tenemos en nuestra conciencia? ¿Cómo está vibrando nuestra conciencia? ¿Está en armonía nuestra conciencia? Vuelvo a repetir, con las leyes universales. ¿Hay alguna parte que esa estructura básica está removida, que existe fricción, y nuestros deseos están corrompidos o estamos yendo contra las leyes? La voluntad es, inclusive la voluntad de nuestro creador. Eso hay que ver, eso hay que preguntarnos. Y también la pregunta dice cuál es el proceso, ¿no? O sea, cómo es ese proceso de nuestra estructura básica. Ese es importantísimo, ¿no? Cómo va evolucionando nuestra conciencia en ese proceso de la santidad. Hay un cambio, una transmutación. Yo diría, esa palabra transmutación es muy trascendente, ¿no? Transmutar, ¿no? Es un proceso, es un cambio. Se puede decir que, podría decirse que es como nosotros los masones llamamos, ¿no? Cuando somos aprendices, devastamos la piedra tosca. Estamos empezando a devastar nuestra piedra tosca. ¿Qué es nuestra piedra tosca? Nuestro yo, nuestro ego. Cuando damos un paso más, somos compañeros y ahí devastamos la tierra. Ahí hay otro acto de seguir devastando la piedra tosca, pero ya con un proceso más adicional, ¿no? Dándole forma, dándole ya un contenido a la piedra. Y cuando damos el siguiente paso ya pulimos esa piedra tosca. Ya es casi perfecta. Es como son los pasos, como decir, no es así, pero es un símil que estoy haciendo ahorita de estar caminando hacia la santidad, ¿no? Y la piedra es nuestro ego, ¿no? Que tenemos que cambiarlo para que sea el cimbre, reemplazarlo. Y llegar en ese camino a ser perfectibles, como es la santidad, buscar esa perfección. Entonces es ahí donde tenemos que darle esa prioridad, ¿no? A esa parte de ese proceso que tenemos, ¿no? De transmutación, porque si no, ¿cómo vamos a limpiarnos, ¿no? O sea, ¿cómo vamos a purificarnos? Creo que no sé si es la palabra de todas esas cosas que tenemos, esos miedos, dudas, o sea, esas partes de nuestra existencia que nos acarrea mucha confusión, ¿no? Y eso nos afecta a nuestras estructuras básicas de conciencia, ¿no? Y repercute inclusive en nuestro cuerpo físico, ¿no? A nosotros mismos. Entonces, esa parte de ese reciclaje que tenemos que hacer, ¿no? Es fundamental, ¿no?
Porque si queremos llegar a esos planos superiores, vamos a decir así, de santificación, yo creo que no es imposible, ¿no? Yo creo que yo creo que acá estamos presentes en el camino, y doctor Petronio, yo creo que es parte de ese, ya está llegando ese proceso, creo, doctor, por ahí ya está muy cerca de la santidad, me parece. Entonces yo creo que por ahí No falta mucho. El ejemplo siempre tenemos que seguirlo, pero hay ejemplos, tenemos un guía que tenemos que seguir como punto de partida, ¿no? Porque ese camino es hacia el Señor, ¿no? Hacia esa parte que se explicó, alfa, omega y el todo, ¿no? Ese es el camino, ¿no? Que nos ha explicado muy claro el doctor ahora. Alfa, ¿no? Omega, todo, ¿no? Es ese proceso evolutivo de que tenemos que tener, ¿no? Para consolidarnos en nuestra sabiduría, en nuestro altruismo, en nuestro quehacer basado en nuestra espiritualidad, para que tengamos esa conciencia, esa base en el que todos queremos llegar a parecernos a Él, ¿no? Al Creador. Es todo, creo, doctor. Me parece que es la parte más importante de esta pregunta, ¿no? Ok, muchísimas gracias, Marco Antonio. Como siempre, hay algunas cositas que quiero complementar. Primero, nadie muere siendo perfecto, es lo que quisiste decir, y en eso estamos de acuerdo, y por esa razón tenemos que seguir perfeccionándonos hasta llegar a un punto en donde ya cumplimos con la necesidad de expiar con karma de dolor las malas siembras que hemos hecho. Cuando llegamos allí, llegamos a ese punto intermedio de la santidad. Es la propuesta que hemos escogido en IES, y nos apartamos de las creencias esotéricas y hasta religiosas, donde la religión, por ejemplo, cristiana, habla de que con la hostia o dentro del sacramento de la Eucaristía se llega a prácticamente a estar a la diestra de Dios Padre, pues. Y eso se cae de su peso, que eso no es suficiente. Porque nos falta mucho por conocer y nos falta mucho por manejar nuestro ego, sobre todo nuestro ego destructor. Pero hay que también entender que el ego tiene una parte constructiva. El mismo Sigmund Freud acuñó el término egoico para referirse al ego constructor, en contraste con el egoísmo, que es destructor. Entonces, el ego tiene su parte constructora, que es o egoico, y tiene su parte destructora, que es egoísta. Pero en ambos casos, como lo plantea también Goleman en inteligencia emocional, en ambos casos, el ego siempre está motivado por ganar o perder algo. Mejor dicho, tiene un interés o tiene un temor.
y por eso actúa. El simbre actúa para poder enriquecer la perfección espiritual. No le interesa ningún interés material y no tiene temores de castigos materiales, ni siquiera castigos espirituales que religiosamente nos han metido en el pecado. Entonces, bajo este orden de ideas, el simbre trasciende el ego y vuelve el espíritu más puro en un yo superior al yo del ego, incluso al yo egoico que está motivado por interés o por temor. Eso pues que también es importante que lo tengamos claro. Y por último, el concepto que ha hecho Marco Antonio de las estructuras básicas de conciencia, él se refiere con esto en su interpretación a una estructura de estado total que progresivamente vamos perfeccionando. Eso está bien, es una acepción, pero hay otra acepción que es la que hemos estado refiriéndonos hasta ahora. Es que hay unas partículas superluminales más rápidas que la luz, superfluídicas y superconductivas, que se llaman purones, que son las partículas que constituyen los estados básicos de conciencia del espíritu. Mejor dicho, si los purones son, como por decir, el equivalente a los fotones en la parte física, las estructuras básicas de conciencia como unidades estructurales serían equivalentes a las moléculas físicas. Entonces, podemos decir en la segunda parte de la pregunta 3, el proceso siguiente que tienen las EBCs una vez que llegan a la santidad que es un proceso intermedio, como bien lo hemos podido escuchar de Marco Antonio. Entonces, las estructuras básicas de conciencia son materia prima para que podamos establecer nuevas estructuras de simbre más perfectas, hechas con las estructuras de los aportantes que son los que han llegado a la santidad. Y son básicamente aquellas que sirven para crear el simbre de los seres superiores, que en su pirámide de ascenso evolutivo, el simbre cada vez es más y más inteligente, más y más completo de mente espiritual. Y está formado por esas moléculas espirituales que llamamos en este caso EBCs. O sea, estas EBCs humanas terminan siendo materia prima para EBCs de ángeles, las EBCs de ángeles terminan siendo materia prima para EBCs, para simbres de arcángeles, y las EBCs de arcángeles servirán para simbres
de tronos y estos de dominaciones y estos de principados y estos de seres crísticos. Bueno, en fin, los nombres no importan, lo importante es el concepto. Por último, quería hacer contraste con lo que hemos podido establecer en el modelo de inteligencia espiritual que busca la perfección como sentido principal de la razón de ser del ser humano. Siguiendo lo que dijo Jesús, sed perfectos como perfecto es el Padre Celestial, que lo ratifica la historia evolutiva del universo y de la antropología moderna, en donde ya vimos 4 grandes pasos que hemos hecho énfasis. Recuerdan, el omnívoro se vuelve esclavista, el esclavista se vuelve colonialista y el colonialista empieza a mejorar derechos humanos. Y nosotros decimos que en pleno siglo XXI llegamos al límite de los derechos humanos que se puedan progresar con el ego egoico. Necesitamos despertar el simbre para poder continuar el perfeccionamiento de derechos humanos. Que las Naciones Unidas, que la OEA, que las universidades hablen de que es necesario que la ciencia incluya la espiritualidad como parte del proceso para poder mejorar las investigaciones y desarrollarnos mejor. Esto es un concepto. El otro concepto, obviamente, es que consideramos la religiosidad teísta de la Eucaristía sin reencarnación como un absurdo, porque ya dijimos, el que come una hostia no necesariamente adquiere más conocimiento y le falta conocer mucho más. No necesariamente erradica su pobreza espiritual de forma definitiva porque no ha despertado su simbre para trascender el ego. Ahora, están las corrientes orientales que creen que cuando uno llega al nirvana o al nirot o al campo cero, llegó a la iluminación y ya con eso no necesita más. Mejor dicho, eso equivaldría a la santidad, pero es falso, porque la santidad incluye cierto grado de conocimiento, mientras que el nirot y el nirvana no revelan ningún conocimiento, simplemente bloquean la mente. Y no podemos decir que el iluminado bajo un nirvana ya llegó a la santidad. Mas, sin embargo, el concepto raizal de la iluminación sí equivale a la santidad, pero para ello hay que crecer en pensamiento sistémico que incluye la verdad, el amor y la voluntad de hacer el bien. Mejor dicho, el altruismo. Y, obviamente, tenemos que entender que el que llega al nirvana llega a un estado de paz increíble, llega a un estado de quietud de su mente increíble. Pero eso no es la perfección que buscamos. Entonces tenemos que tomar en cuenta que allí se ha tergiversado. Incluso los mismos orientales lo han tergiversado.
el concepto original de lo que es iluminación. Iluminación debería ser el equivalente a la santidad. ¿Por qué? Porque entonces kármicamente ya no sembramos mal para cosechar mal. Es lo que el budismo llaman romper la rueda del samsara, romper la rueda de encarnaciones sucesivas, que en cristiano diríamos no volver a este valle de lágrimas, o que los Vedas dirían que rompemos el ciclo de expiación y prueba y pasamos a una nueva ronda que nos conducirá a una nueva cadena evolutiva. Entonces, así las cosas, estamos claros. Lo importante es que no nos vayamos a confundir. Por eso meditación le da un giro a la meditación. No queremos llegar al nirvana o al nirot o al salvikalpi samadhi. No queremos llegar a eso como meta, sino como medio. Y así podemos seguir. Muchas gracias.